cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. Yo soy la Jot Raquel Núñez y hoy vamos a comenzar con la Parashá Jucat y vamos a hacer una oración a nuestro Abacados. Bendito Padre Yahweh, te damos toda Rabá, Abacados, por todas las bendiciones que nos das siempre a lo largo de toda la semana. Toda Rabá porque eres bueno, porque cuidas a tu pueblo, Abacados, porque nos enseñas tu Torah. Toda Rabá, te damos por este estudio que vamos a recibir, Abacados, y te pedimos que tu palabra entre a nuestro corazón, Papá Yahweh, y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Papá Yahweh. Te agradecemos por todo, en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá. Amén. Amén. Y comenzamos con la Parashá Jucat. Shalom a todos, amados hermanos. Comenzamos con la Parashá Jucat. Es la Parashá número 39 y esta va de números 19.1 a 22.1. La Parashá Jucat significa estatuto de. Entonces, en la primera aliyá vamos a ver cuáles fueron los años de la peregrinación del pueblo de Israel. También nos habla acerca del sacrificio de la vaca roja. En la segunda parte, el agua de la purificación, la muerte de Miriam en Kadesh. Y en la tercera aliyá, el agua de la roca. Fue cuando Moshe estaba tan enojado con el pueblo de Israel que en vez de hablarle a la roca como Elohim le había dicho, le pegó. En la cuarta aliyá, el rey de Edom se niega a dejar pasar al pueblo por su tierra. En la quinta, Israel parte de Kadesh al monte Or. También nos habla acerca de la muerte de Aarón. Israel peleando contra el rey de Negev. Israel partió del monte Or. Y también cuando el pueblo murmuró contra Moshe, contra Elohim, y son castigados. Entonces Moisés levanta la serpiente de bronce en el desierto. En la sexta aliyá, el pueblo acampa frente a Moab. Parten al valle de Sered, llegan a Arnón. Israel canta el cántico que está en el libro de las batallas de Yahweh. En la séptima aliyá, Israel pidió permiso a Sheón para pasar por su tierra, pero él no lo deja pasar por la tierra de Hezbón. Entonces Israel entró a Hezbón y se apoderó de la tierra. Esta parashá comienza en números 19.2 y dice: este es el estatuto de la Torá que el Eterno ha mandado diciendo: dile a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja. La vaca es sin defecto, en la cual no haya mancha, sobre la cual nunca haya sido puesto yugo. La daréis al Cohen Eleazar y él la sacará fuera del campamento. Él la hará degollar en su presencia.
Entonces, aquí nos habla por primera vez acerca de la vaca roja. La vaca debería de ser una vaca perfecta. No tenía que tener un solo pelo de otro color en todo su cuerpo. Tenía que ser completamente roja. La vaca era revisada exhaustivamente. Tenía que ser de 3 años de edad, no haber estado bajo yugo, no haber sido utilizada para ponerla a trabajar. Era comprada con el dinero del medio shekel. Estos 3 años que tenía que tener de edad la vaca roja hacen alusión a los 30 años que tenía nuestro Mashiach. El color rojo de la sangre es la sangre del Mesías que iba a ser derramada. La vaca era quemada y con las cenizas se hacían las aguas de purificación para aquellos que habían tocado a algún muerto. Ellos se rociaban con estas aguas y podían purificarse. Ellos se purificaban durante 7 días. Las aguas de la vaca roja se hacían con muy poquita ceniza, porque las vacas eran muy escasas. Era muy raro que pudieran encontrar una vaca roja que no tuviera ningún defecto y que no tuviera en toda su piel un pelo de un solo otro color. Así que como era muy escasa, se ponía muy poquita ceniza al ser quemada fuera del campamento y se ponía muy poquita ceniza en el agua y con esa se purificaban. Hay algo muy interesante en esto porque Elohim nunca describe cuáles son las causas por las que la vaca tenía que ser roja, porque se hacían muchos tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos, estaba de las cabras, había sacrificios de borreguitos, pero era muy raro que se hubiera hablado antes de una vaca roja. Y la vaca roja, Elohim no dice en la Torá por qué tenía que ser una vaca roja, por qué no podía ser otro animal, por qué tenía que ser de color rojo. Lo único que sabemos es que al purificar a los hombres que habían estado en contacto con la muerte o que habían tocado algún cadáver, sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces es como si ellos hubieran estado en contacto con el pago del pecado, que es la muerte. Va más allá, no se trata de cualquier pecado. No sabemos exactamente si se habla de un pecado en específico o si se habla de un pecado general, ¿no? Cualquier pecado. Lo único que sabemos es que la sangre de Yahshua, de nuestro Mesías, cubre todo tipo de pecados, cubre todo. Y la vaca roja se asemeja al color rojo de la sangre del Mesías, que es capaz de destruir y de cubrir todo pecado y de liberar al pueblo de la muerte. Es capaz de contrarrestar la muerte, de eliminarla y de dar vida. Y aunque no sabemos cuál es el motivo exacto de la vaca roja, antes en el templo se hacía esto, se tenía que quemar la vaca hasta que quedaran cenizas. Y también algo contradictorio es que el Cohen, quien tenía que quemar la vaca, al momento de tomar las cenizas y ponerlas en el agua y al momento de hacer todo este proceso de quemar la vaca, si él tocaba las cenizas o si sus ropas tocaban las cenizas, quedaba impurificado. La contradicción es que como algo que purifica, impurificaba a quien lo preparaba. Entonces, las cenizas de la vaca roja debían de ser algo muy especial. Eran algo que nosotros no terminamos de comprender, pero para Elohim debía de ser algo muy importante y debe de tener un significado muy importante dentro de las profecías.
Sabemos que ha habido muy pocas vacas rojas en la historia del pueblo de Israel. Se conocen de 9 vacas rojas que han sido quemadas desde el tiempo del profeta Esdras. Después en la época del profeta Johanán y hasta la destrucción del segundo templo. En Números 19, 4 y 5 leemos: El Cohen Eleazar tomará con su dedo parte de la sangre y rociará 7 veces hacia la parte frontal del Mishkan de reunión. Pues hará que se queme la vaca en su presencia, hará quemar su piel, su carne, su sangre, junto con su estiércol. 19:6. Luego el Cohen tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los echará en el fuego. Entonces todo se quemaría en el fuego en el que arde la vaca. Esto significaba que las ofrendas eran por el pecado. Y esto se hacía fuera del campamento, así como nuestro Mashiach tuvo que ser sacrificado fuera del campamento. Luego, el sumo Cohen tomaba la sangre con su dedo y la rociaba frente al Mishkan 7 veces. Mientras el Cohen sacrificaba la vaca, tomando sangre en su mano izquierda, sumergía el índice derecho, lo sumergía en la sangre, salpicándola en dirección a la entrada del Mishkan. Los animales se sacrificaban al oriente del lugar santo. Por esto, el sacrificio del Mashiach también se hizo de la misma manera. Porque los sacrificios no se hacían dándole la espalda a Elohim, al templo. Todos los sacrificios siempre se hicieron delante del Eterno, como está en Levítico 1:3. Su ofrenda es de ascensión del ganado. Ofrecerá un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante de Yahweh. Números 19:6. Y el Cohen tomará la madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Estos 3 objetos se mezclaban con agua y luego se arrojaban también al fuego. Esto es semejante al madero donde fue crucificado nuestro Mesías, porque posiblemente pudo haber sido de cedro el árbol o el árbol de la higuera, recordando que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Esto lo hicieron después de haber desobedecido al Eterno y haber comido el fruto prohibido del árbol que no debían comer. Esto fue muy cerca del Monte de los Olivos, porque ahí se encontraba el jardín del Edén. También Yahshua maldijo a la higuera, porque al pasar por este lugar, la higuera no quiso darle ningún fruto. Entonces él la maldijo antes de morir. Tal vez se pudo haber tratado del madero transversal en donde iba a ser colgado, o tal vez simplemente fue de madera de cedro. El hisopo era para rociar las aguas de la purificación. Así, el hisopo también se utilizó para marcar los dinteles de las puertas en Egipto. El hisopo también se utilizó cuando Moshe bendijo al pueblo rociándolo, igual que roció los utensilios del Mishkan. El rey David escribió en el Salmo 51:7: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Significa que él sabía acerca de la purificación. Además, al Mesías, cuando tuvo sed, también le acercaron una esponja con vinagre en una rama de hisopo. También lo utilizaron para purificar a un leproso y para alguien que se había contaminado con un muerto. La lana carmesí se refiere a la sangre del Mesías. Un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para las impurezas. Es una ofrenda por pecado. No es que la persona pecara al tocar a un muerto.
sino que sabemos desde el jardín del Edén que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, cuando tocamos a un muerto, tocamos la consecuencia del pecado que cometieron Adán y Eva. Es un recordatorio de lo que ellos cometieron en el jardín del Edén. En Hebreos 9, 19 al 22 leemos: porque cuando Moshe terminó de promulgar todos sus mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim ordenó. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el Mishkan como todos los utensilios del ministerio. Significa que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el libro de Juan 2, 1 al 12 nos relata la vez que nuestro Adón Yahshua fue invitado a las bodas de Canaán o Catné de Galil. Cuando se acabó el vino en la boda, había 3 tinajas de piedra que estaban allí para la purificación. Esas tenían agua de la purificación de la vaca roja. Entonces, esas estaban puestas para las personas que hubieran tocado un muerto o los que necesitaban purificación. Yahshua le pidió a los sirvientes que llenaran hasta el tope de agua esas tinajas. Entonces les pidió que sacaran agua de allí y se la llevaran al maestro de ceremonias. Cuando él la probó, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces Yahshua lo que hizo al convertir el agua en vino en las bodas de Canaán fue que contaminó las tinajas, porque estas tinajas eran de piedra y eran especialmente para la purificación y para el agua de la vaca roja, que era muy escasa. Por esto los fariseos también lo odiaban, porque él contradecía muchos de los mandamientos rabínicos que ellos hacían, y porque él muchas veces los contradecía. Aunque Yeshua lo consideraban como un maestro, como un rabino también, muchas veces contradecía, porque ellos a veces se excedían la religiosidad a la hora de practicar los deberes con Elohim. Había veces que ellos ponían tantas cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían cumplir todos esos mandamientos que ellos inventaban. Ese cerco de mandamientos que ellos inventaban alrededor de la Torá, muchas veces ellos tampoco los podían cumplir porque era demasiado. Entonces Yahshua muchas veces los contradijo. Entonces él, al convertir el agua en vino, al ser un fermento el vino, inmediatamente estas tinajas quedaban impurificadas ritualmente. Entonces fue como una burla a los fariseos esto que hizo Yahshua. Entonces esta agua quedó impurificada, y no sabemos si esto también tiene como un significado, un simbolismo profético de que él haya tocado precisamente esas tinajas que tenían las cenizas de la vaca roja, porque como sabemos que en la Torá no sabemos tampoco qué significa la vaca roja, porque Elohim no nos explica por qué tenía que ser una vaca roja. Estas aguas purificadoras eran para purificar a quienes se hubieran contaminado por tocar un hueso de un muerto o incluso por pisar una tumba. Por esto las tumbas las blanqueaban muy bien por fuera, así, para que los sepulcros se pudieran ver y se pudieran distinguir y nadie pudiera pisarlos por accidente y quedar impuro. Las aguas purificadoras se rociaban el tercer y el séptimo día, y después se sumergía la persona en un mikvé, en un baño ritual para estar puro antes de llegar al atardecer. En Números 19:17 dice: entonces para el impuro tomarán de las cenizas de lo que quedó para la purificación del pecado, y echarán sobre ella agua viva en una vasija. El término agua viva significaba que era tomada de un lugar donde corría,
Por ejemplo, el agua de un río, de una fuente, de un manantial, de una fuente subterránea. Tenía que correr el agua para que fueran aguas vivas. Y esta se metía en las tinajas en donde se guardaban. Para que se conservaran eran de piedra. La vaca roja era comprada con el medio shekel que pagaban todos los israelitas al templo. La vaca roja era pasada por el fuego, luego hecha polvo, luego se mezclaba con el agua. De igual manera, el becerro de oro que los israelitas adoraron en el desierto, primero fue pasado por fuego para ser fundido y para ser moldeado. Después, Moshe lo hizo polvo. Y estas cenizas, este polvo del oro que se utilizó para el becerro, lo mezcló con agua para purificar al pueblo de su pecado. Hizo que el pueblo culpable bebiera estas aguas con el polvo del oro y muchos murieron por eso. Los que eran culpables murieron por eso. Se me hace semejante como a las aguas amargas que se le dan a la mujer cuando el marido tiene sospecha de celos, de que estuvo con otro hombre. Entonces le dan a la mujer le dan una agua hecha de hierbas amargas y con polvo de la tierra donde estaba el templo. En la habitación donde ellas estaban, tomaban polvo de la tierra, del suelo, y lo echaban en el agua que ella iba a beber. Y entonces se me imagina algo así, que el pueblo de Israel también tomó ese polvo que Moshe molió y fue como un castigo por la desobediencia, por la idolatría, porque el pueblo de Israel haya adorado a otro Dios, Elohim lo toma como adulterio, es adulterio espiritual. Así como un hombre celoso que piensa que su mujer estuvo con otro hombre, es adulterio también. Entonces, es de la misma manera, se asemejan mucho estas cosas. Entonces, el objetivo de estas aguas amargas o estas aguas eran de purificar y de limpiar al pueblo de su pecado. En Números 19:19 leemos: entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al séptimo día y lo purificará de su impureza, y él lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará limpio al llegar la tarde. Un hombre ritualmente puro era quien purificaba a los demás. En el libro de Yehezkel o Ezequiel 36:24 leemos: el Eterno dice: yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi ruaj, mi espíritu, dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongas por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Entonces Elohim de esta manera estará llamando a todo el pueblo para el arrepentimiento, para que dejen a sus ídolos de piedra, a sus ídolos de yeso, delante de los que se inclinan, para que dejen sus altares a sus ídolos y busquen a Elohim genuinamente. Se refiere, podría ser al bautizo, al tevilá, cuando dice que los lavará, que los limpiará con agua pura. Esto es cuando se hace el bautizo en el nombre de Yahshua, el nombre de nuestro Mesías, para ser limpiados, para ser llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para deshacerse de todo tipo de idolatría, para confiar únicamente en el Creador, para darle nuestro corazón. Así es necesario que uno se deshaga de todo lo viejo
de toda la adoración pasada para poder purificarse. Y así como se necesitaban 7 días para hacer la purificación completa con las aguas de la vaca roja, de la misma manera el mundo pasa por 7,000 años antes de entrar al 8º día o el 8º milenio, en donde el Eterno reinará por siempre. Números 19:20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, porque ha contaminado el Mishkan. Cuando un hombre no se purificaba, a eso se le llamaba la pena de Karet. Era cuando un hombre impuro entraba al Mishkan y contaminaba. Números 19:21. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos, y el que rociare el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para la impureza quedará impuro hasta el atardecer. Así, quienes prepararon las cenizas de la vaca roja quedaban impuros hasta el atardecer. Es como si se contaminaran del pecado ajeno, como si al tocar lo que iba a purificar a los demás, los contaminara a ellos. Esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque por lo regular el Cohen nunca se impurificaba con la sangre, o nunca se impurificaba con lo que estaba purificando al pueblo o a los utensilios del Mishkan. Esto era algo único. En Números 21, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al desierto del Sin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam, allí también la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moshe y Aarón. Entonces, en el momento que murió Miriam, las fuentes se secaron. No hubo agua para que el pueblo pudiera beber. Se cree que Miriam, la hermana de Moshe, murió el día 10 de Aviv, a los 125 años. Números 23 y 4. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Yahweh a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Toma la vara y reúna a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces se reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El problema fue que Yahweh le dijo a Moisés: Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron con Yahweh, y él se santificó en ellos. Entonces el problema fue que por causa del pueblo, que era muy necio y que siempre culpaba y le reclamaba a Moisés por todas las cosas que les pasaban, Moisés ya estaba harto de sus reclamos, porque cada vez que ellos querían algo, lo culpaban a él por haberlo sacado de Egipto. Cada vez que ellos querían agua o necesitaban agua, o cada vez que ellos querían comer algo diferente,
o recordaban la comida que habían conocido en Egipto. Hacían responsable a Moisés y algunos egipcios que también venían entre el pueblo de Israel. Culpaban a Moisés por haberlo seguido hasta el desierto, como si no hubiera sido decisión de ellos el seguir al pueblo de Israel. Cuando ellos vieron lo grande que era Elohim, el Elohim del pueblo de Israel, por su propia voluntad ellos siguieron al pueblo y quisieron ir con ellos al desierto. Pero cada vez que ellos no tenían una comodidad o que extrañaban algo que habían dejado en Egipto, se enojaban contra Moshe y le reclamaban. Entonces Moshe tuvo que haber estado muy enojado y tuvo que haber estado muy desesperado para olvidarse de que Elohim le había dado una orden, que tenía que hablarle a la roca para santificarlo a él, para glorificarlo a él, para que el pueblo supiera que por medio de Elohim ellos estaban recibiendo el agua que iba a salir de la roca. Y era muy importante porque no era cualquier roca. La roca también simboliza a nuestro Mesías Yahshua, porque él es la piedra angular que rechazaron los constructores. Él es la piedra, él es la base de la Torá. Entonces, esta piedra simboliza a nuestro Mesías. Por eso era muy importante que Moisés cumpliera con este mandato que Elohim le estaba dando, porque era parte de una profecía futura, que de esta roca iban a salir las aguas vivas, que iban a salvar a la humanidad. Pero Moshe, pues no sabía esto. Moshe se olvidó de lo que Elohim le dijo, porque el pueblo estaba actuando con tanta ira y reclamándole. Entonces Moshe golpeó la roca con ira, olvidándose de reconocer a Elohim, como si el agua que salió de la roca hubiera salido por la propia mano de Moshe. Como si Moshe con su vara hubiera tenido el poder para hacer salir el agua, pero no era el poder de él ni de la vara, era de Elohim. Entonces, al Moshe olvidarse de esto y no hablarle a la peña en el nombre de Elohim, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero de todas maneras, Elohim no dejó al pueblo sin agua. A pesar de eso, Elohim hizo que de esa roca brotaran cantidades muy grandes de agua, tanto que hasta la fecha todavía se puede ver en ese lugar, en el lugar de la roca, cuando el agua salió, como la roca quedó partida a la mitad. Cuando Moshe la golpeó con la vara, por el poder de Elohim, la roca era una roca gigantesca, pero la roca se partió a la mitad y todavía quedan restos en el suelo de la corriente que era tan fuerte que salió de la roca, que dejó marcado el suelo en donde se hizo un río gigante, cuando el agua salió a tanta presión que talló un camino y se hizo como un río por donde los israelitas pudieron tomar agua. Entonces el problema fue que Moshe no santificó al Eterno delante del pueblo. Por esto Elohim lo castigó, no dejándolo entrar a la tierra prometida. Estas aguas provocaron rencilla, porque el pueblo todo el tiempo le reclamaba a Moshe y lo culpaba por todas las cosas que ellos querían. A estas aguas se les llama las aguas de Meribá, donde el pueblo endureció su corazón, murmuró en contra del Eterno, como si no pudiera el Eterno darles de comer o de beber, porque la falta de gratitud y la falta de fe que tenía el pueblo era por haber tenido un corazón duro. Porque si ellos hubieran agradecido, ellos hubieran tenido un corazón diferente delante del Eterno, delante de Elohim. Ellos hubieran tenido un corazón sensible. Entonces Elohim hubiera visto su corazón
no los hubiera castigado. En el Salmo 95:7 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra por 40 años, me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. También en el Salmo 6:32 hace referencia a esto donde dice: también le hicieron enojarse en las aguas de Meribá. Y le fue mal a Moshe por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Entonces, significa que el pueblo provocó a Moshe, lo provocaba todo el tiempo. Cada vez que el pueblo se rebelaba en contra de Elohim, iban y le reclamaban a Moshe. Números 20, 16 y 17. Pero cuando clamamos a Elohim, Él envió nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Kadesh, un pueblo de la frontera de un territorio. Aquí vemos la intervención de un malaj, un ángel enviado por Elohim. Este ángel fue a interceder por Israel para sacar al pueblo de Egipto. Números 20:21. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse de él. El pueblo de Edom siempre ha tenido esa rivalidad en contra del pueblo de Israel, porque Israel fue el pueblo escogido por medio de Elohim, para que Elohim cumpliera la promesa de hacer numerosa la descendencia de Abraham y heredarles a ellos la tierra prometida. En Deuteronomio 2:5 dice: no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque esa a Esab se la he dado. A él he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis por dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues Yahweh tu Elohim ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. Yahweh ha estado contigo y nada te ha faltado. Esab simboliza la carne y la inclinación al Yetzer Hara, o hacer el mal. Israel es el espíritu. Israel es el Yetzer Hatov, es la inclinación a hacer el bien. Es la lucha entre el bien y el mal. Esab siempre peleó contra Jacob, su hermano. Y sus descendientes ahora son el sistema romano, los descendientes de Esab. Hoy en día es Edom, que siempre, hasta la fecha, ha luchado contra el pueblo judío. Números 20:24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mí en Meribá. Allí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de la rebeldía en Meribá. Aquí Aarón apoyó a Moshe todo el tiempo, pero Moshe se había equivocado al golpear la roca. Entonces Aarón también tuvo que pagar por las consecuencias del pecado de Moshe, porque él apoyó. Entonces esto nos dice que cuando nos volvemos cómplices de los errores de otra persona, también pagaremos las consecuencias del pecado de la otra persona. Por esto debemos de poner atención a nuestros líderes, para darnos cuenta si se desvían, para no seguirles, para no ser cómplices, para no recibir parte del castigo. Y no tenemos que sentirnos obligados a obedecer incluso a nuestros líderes cuando se trata de que ellos cometan algún pecado. Números 20:29. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel le lloró por 30 días. Números 21:1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim.
Entonces peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. El rey de Arad era malaquita. Él hablaba lengua de los cananitas. Él era descendiente de Esab. Él vivía en el sur y los cananitas eran descendientes de Cam y de Ham. Estos eran los hijos de Noé. Ellos tomaron una mujer cautiva de Israel, pero se cree que esta mujer había sido tomada por Israel también como cautiva, como esclava. Tal vez la recuperaron. Número 21:4. Partieron del monte Hor por el camino del mar de Cañas para rodear la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por causa del viaje. Tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes, volviendo hacia el sur, y ellos fueron hacia el mar de Cañas. Números 21:5. El pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en este desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Aquí el pueblo se estaba refiriendo al maná. El pueblo estaba siendo malagradecido por el maná, por el agua que les daba Elohim todos los días. Ellos se quejaron no solo contra Moshe y Aarón, sino que criticaron la comida que Elohim les daba a diario. Si ellos hubieran sido un pueblo agradecido con Elohim, Él hubiera hecho que el tiempo que ellos pasaban en el desierto hubiera sido más placentero. Él hubiera cuidado de ellos. Y si desde el principio el pueblo nunca se hubiera rebelado en contra de Elohim, nunca hubieran pasado tantos años en el desierto. Hubieran entrado directamente a la tierra prometida si ellos hubieran tenido fe en el Eterno. Pero como todo el tiempo se la pasaban retándolo, probándolo, se la pasaban quejándose de las comodidades que no tenían en Egipto, por eso el tiempo se hizo mucho más largo, porque además ellos traicionaron a Elohim con el becerro de oro. Elohim hubiera podido hacer cualquier cosa, no hubiera habido ninguna cosa que fuera imposible, pero en cambio, en vez de estar con Elohim y de creer en Elohim, ellos se rebelaban contra él. Ellos despreciaban el cuidado que Elohim les daba en el desierto para que ellos pudieran sobrevivir, porque en el desierto no había comida, no había animales que cazar, no había plantas, no había cosecha, pero Elohim siempre les daba. Entonces Elohim se enojó al oír murmurar al pueblo con tanto desprecio acerca de la comida que les daba. Números 21:26. Y Elohim envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente murió. La protección de la nube ya no estaba entre ellos, y las serpientes entraron al campamento. Aquí significa que Elohim volteó su rostro del pueblo, que Elohim retiró su presencia del pueblo y que ya no tuvieron la protección. Cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que el pueblo se portaba mal con Elohim, Elohim se alejaba del pueblo y dejaba que los pueblos que estaban alrededor pudieran tocar al pueblo de Israel. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moshe diciendo: hemos pecado porque hemos hablado contra Elohim y contra ti. Intercede con Elohim para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moshe intercedió por el pueblo. Entonces el pueblo siempre iba a quejarse con Moshe. Pero cuando el pueblo necesitaba que Elohim los perdonara, también iban con Moshe, para que Moshe siempre intercediera, para que fuera él siempre el intermediario entre Elohim y el pueblo. Ellos deseaban que Moshe orara para que ellos se salvaran por la ingratitud que mostraban ante Elohim. Ellos eran un pueblo necio y de poca fe, que cada vez que necesitaban algo se rebelaban y iban con reclamos.
Hoy en día nuestro único intermediario es Yahshua, nuestro Mesías. Él es el Mesías del pueblo de Israel. Es a quien llaman Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre que tiene el hombre para llegar. No hay otra puerta abierta, no hay otro camino que nos guíe hacia el Padre, solo el Mesías. Él es el único intercesor, Él es el único juez y es el único salvador del pueblo de Israel. Números 21:8. Elohim dijo a Moshe: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, solo miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Después partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim. Esto era en el desierto frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. Partieron de allí y acamparon en el otro lado de Arnón, que está con el límite de Moab, con el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Yahweh, todo lo que Yahweh hizo en el Mar Rojo por el pueblo de Israel y en los arroyos de Arnón. Quien miraba fijamente la serpiente de bronce vivía. Esto se asemeja al Hijo del Hombre, cuando leemos en Juan o Yohanan 3:14-16. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre fue mordido por la serpiente, que es la tentación, y cayó en el pecado, que es el veneno, y va camino a su muerte, va camino a la destrucción. Pero si mira fijamente al Hijo del Hombre, que es el Mesías, la palabra del Eterno, que es Yahshua HaMashiach, por medio de él se salva, porque la palabra asta o poste se traduce como milagro o señal. Este poste es donde sufrió la muerte Yahshua. Fue levantado a la vista de los hombres. La tab, la señal de que el Mesías de Israel tenía que ser colgado en una cruz para darnos vida. Esta es vida en abundancia. Él nos dio su cuerpo mortal para hacernos inmortales delante de la presencia del Padre, para salvarnos de la muerte eterna, llevando el pecado y la muerte sobre sí mismo. Por esto Yahshua se identifica con la serpiente de bronce, porque esta simboliza al maligno, que es la serpiente antigua, que trae la maldición del pecado y la muerte a la humanidad. La cruz es un símbolo de maldición, no de bendición. Yahshua llevó en sí mismo la maldición del hombre. La llevó sobre sus hombros y la maldición de la tierra la llevó sobre su cabeza. Esto fue la corona de espinas. Así está en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. En Isaías 53:6 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Esto se refiere al pecado y a sus acciones malignas. Primero fue la intención, que después pasa a ser la acción.
Nuestro Adón Yahshua llevó todos los pecados, pagando, siendo humillado, despreciado, culpado siendo inocente, calumniado, insultado, sin que la gente le importara el sufrimiento de él. Él sufrió el desprecio, a él no le importó, aunque le dolía el odio hacia él y el maltrato. A él no le importó, porque los amó y los perdonó hasta la muerte. Este sacrificio lo hizo por toda la humanidad. En 1 de Pedro 2:24 leemos: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En Hebreos 9:28 dice: así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez y para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Esto significa que Yahshua es el único intermediario para llegar al Padre. Después de que los hijos de Israel sanaron, guardaron la serpiente de bronce por 700 años hasta el tiempo del rey Hizquillahu. Este rey tuvo que destruirla para que el pueblo no la adorara, porque le quemaban incienso a la serpiente y la adoraban como si fuera Elohim. A nuestro Elohim no le gusta la idolatría. Hoy en día se recrean imágenes del Mesías crucificado y la gente las adora, pero a nuestro Padre Celestial no le gusta que adoremos ningún tipo de imágenes. Números 21:13. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Entonces Moab y Edom no le dieron permiso a Israel de cruzar por su territorio. Ellos tenían que rodear. Números 21:14. Acerca de esto será dicho en el libro de las guerras de Elohim, lo que él otorgó en el mar Suf y las cañadas de Arnón. El libro de las guerras se refiere a los cánticos que el pueblo escribía. Ellos relataban en estos cánticos todas las guerras, todos los combates y todas las cosas que Elohim les hacía pasar en el desierto durante esos 40 años. Todas las victorias que el pueblo tenía sobre los otros pueblos cuando Elohim cuidaba de ellos. Números 21:16. De allí continuaron hasta ver el pozo donde Yahweh le dijo a Moshe: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel: salta, pozo, a él cantad. Números 21:23. Sihón no permitió a Israel pasar por el territorio, y reunió Sihón a todo su pueblo, y salió al encuentro de Israel en el desierto. Llegó hasta Yahatz y peleó contra Israel, porque era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado toda la tierra hasta el Arnón. El territorio de Moab era muy grande, pero los amorreos le quitaron hasta el río Arnón, y los hijos de Israel se lo quitaron, porque ese territorio no le correspondía a Moab. 21:27. Por eso dicen los proverbistas: venid a Heshbón, sea edificada, sea establecida la ciudad de Sihón. 21:31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, echaron al amorreo que estaba ahí. 21:23. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Og era hermano de Sihón, de la raza de los gigantes. El libro de Enoc dice que allí bajaron unos ángeles del cielo. Allí había una fortaleza espiritual malvada. Eran dañinos. Era muy potente. En el Salmo 22 habla de fuertes toros de Basán que atacaban a Yahshua en el momento de su muerte. Basán era habitación de demonios.
Hoy en día, en este territorio es llamado Golán. Es un lugar estratégico militar porque desde las alturas se puede ver todo el pueblo de Israel. Se ve toda la tierra de Israel. Por la mala influencia y por la mala energía que tenía este lugar, el Eterno le dijo a Moshe: no les tengas miedo, porque yo he entregado en tu mano a todo su pueblo y a su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, rey de los amorreos, el que habita en Hesbón. Moisés tenía que activar su fe. Tenía que creerle al Eterno para darle fortaleza a todo el pueblo incrédulo. Estos dos pueblos eran pecadores y iban a ser destruidos por Israel. Por esto Elohim se valió del pueblo de Israel para destruirlos. Y con la ayuda del Eterno, nada fue imposible para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 9, 3 al 6 leemos: comprende hoy que es Yahweh tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará de delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Elohim te ha dicho. No digas en tu corazón: cuando Yahweh tu Elohim los eche de delante de ti, por mi justicia Elohim me ha hecho entrar para poseer la tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Yahweh tu Elohim las expulsa de delante de ti. No es por la justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones Yahweh tu Elohim las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que Yahweh juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende que no es tu justicia, porque Yahweh tu Elohe te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Significa que el pueblo de Israel era un pueblo orgulloso, que no era un pueblo de acorde al corazón de Elohim, pero por la maldad de las naciones que estaban a su alrededor, que ellos cometían mucha idolatría y que ellos hacían sacrificios humanos y hacían mucho tipo de abominaciones que a Elohim no le gustaba, era que el pueblo de Israel parecía justo a comparación de las otras naciones. Números 22:1. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jardén, frente a Jericó. Entonces aquí terminamos esta parashá, cuando los hijos de Israel acamparon en Moab. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, amados hermanos, por haber llegado hasta el final. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Shabbat Shalom a todos, amados, de lo que queda del Shabbat. Que tengan un excelente fin de semana. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino